Buenos días, te traigo un iceberg de Better Call Saul en el cual te expongo diversas teorías de esta serie, enlazada con Breaking Bad. Te recuerdo que la mayoría de estas son recopilaciones de internet y el fandom. Sin más por el momento, comenzamos. 1. Chuck no solo odiaba a Jimmy por su moral, sino por celos. Chuck McGill justificaba su desprecio por Jimmy diciendo que no tenía principios ni respetaba la ley. Sin embargo, en realidad, su rechazo iba más allá de la ética. Era envidia. Jimmy tenía carisma, facilidad para conectar con la gente y conseguía lo que quería sin esfuerzo, mientras que Chuck, a pesar de su inteligencia y prestigio, era una figura fría y solitaria. La relación entre ambos no solo era de desconfianza, sino de resentimiento acumulado. La escena en la que Chuck le dice a Jimmy "no me importas tanto" refleja su deseo de minimizarlo, ocultando su propio dolor. En el fondo, Chuck temía que Jimmy, con todo y su falta de principios, pudiera superarlo. 2. Gus tenía miedo de Lalo, incluso después de su muerte. Gus rara vez muestra emociones. Sin embargo, cuando finalmente mata a Lalo Salamanca, su reacción no es de satisfacción, sino de puro alivio. A diferencia de otros capos, Lalo no solo era violento, sino extremadamente astuto y carismático. Siempre estaba un paso adelante, descubriendo la traición de Nacho y escapando de una ejecución con facilidad. Gus se preparó meticulosamente para enfrentarlo, pero incluso entonces, Lalo casi lo mata. Después de su muerte, Gus sigue paranoico, asegurándose de que nadie cuestione el destino de Lalo. Esto indica que, en toda su guerra contra el cartel, Lalo fue el enemigo que más lo aterrorizó, incluso más que Héctor Don Eladio. Debo agregar que incluso Gus en un capítulo tan paranoico estaba que cargaba un arma con él por si Lalo aparecía. Al final del mismo lo vemos más relajado pues ya planeaba su muerte. 3. La transformación de Jimmy a Saul fue por trauma. Jimmy McGill siempre tuvo tendencias deshonestas, pero aún conservaba cierta ética y amor por el derecho. Sin embargo, la muerte de Chuck y el plan contra Howard lo marcaron profundamente. Su hermano, la persona a la que siempre quiso impresionar, lo rechazó hasta el final, dejándole una culpa insoportable. Luego, la caída de Howard, quien no merecía su destino, terminó de romperlo. Para evitar lidiar con su dolor, Jimmy adoptó la identidad de Saul Goodman, alguien sin remordimientos ni ataduras emocionales. Saul no solo era una fachada para su negocio, sino una forma de escapar de su propio trauma. Al final, no es que Jimmy se convirtiera en Saul, sino que se escondió detrás de él. 4. Chuck fue abducido por los extraterrestres. Chuck McGill siempre afirmó sufrir hipersensibilidad electromagnética, pero su condición parecía estar ligada a su estado emocional y no a una causa física real. Su separación con Rebecca fue un punto clave. Su enfermedad se intensificó tras su divorcio, lo que sugiere que su crisis mental comenzó con la pérdida de control en su vida personal. Aquí es donde entra la teoría de la abducción extraterrestre. Chuck no solo creía que la electricidad lo afectaba, sino que en realidad tenía recuerdos reprimidos de una experiencia inexplicable. Su miedo a los campos electromagnéticos podría haber sido una reacción a un contacto con seres de otro mundo, quienes, según él, alteraron su mente. Su obsesión con el control sería un intento desesperado por aferrarse a la realidad. Añadimos su gorrito de aluminio a la teoría. 5. Kim Wexler se convirtió en la versión opuesta de Saul. Kim Wexler y Jimmy McGill tomaron caminos opuestos tras la muerte de Howard. Mientras Jimmy se sumergió en la identidad de Saul Goodman para evitar su culpa, Kim hizo lo contrario. Renunció a su carrera y llevó una vida anodina en Florida como un castigo autoimpuesto. Saul se convirtió en un personaje exagerado y sin escrúpulos, mientras que Kim reprimió completamente su ambición y carisma. Su reencuentro en blanco y negro simboliza este contraste. Jimmy aún actúa como Saul, pero Kim apenas es una sombra de sí misma. En el fondo, ambos intentaron escapar de su pasado, pero de maneras opuestas. 6. Howard también jugaba sucio en HHM, pero de forma legal. Aunque Howard se mostraba como un abogado impecable, tenía estrategias cuestionables dentro del marco legal. La forma en que manejó el caso Sandpiper demuestra que priorizaba los intereses de HHM sobre la justicia para sus clientes. También permitió que Chuck manipulara la firma para bloquear a Jimmy, aunque él mismo parecía dudar de la decisión. Con Kim, la obligó a tomar un camino corporativo, usando tácticas sutiles para desanimarla de seguir en el derecho público. A diferencia de Jimmy, Howard nunca rompió la ley, pero sí usó su poder para moldear el destino de otros. Irónicamente, su código moral lo hizo vulnerable a la manipulación de Jimmy y Kim. 7. La muerte de Howard fue lo que realmente destruyó a Kim, no el fraude.
Hasta la muerte de Howard, Kim veía sus estafas como simples juegos sin grandes consecuencias. Manipular a Howard fue divertido para ella, hasta que Lalo Salamanca lo asesinó brutalmente en su departamento. En ese momento, la realidad la golpeó. Su juego no solo había arruinado una reputación, sino que llevó a la muerte de un hombre inocente. La culpa fue demasiado para ella, y en lugar de seguir el camino de Jimmy, decidió alejarse de su vida y su carrera. No fue el fraude lo que la quebró, sino el darse cuenta de que sus acciones tenían un impacto irreversible. Howard no solo murió físicamente, sino que su muerte mató el espíritu de Kim, y estoy segura que de no ser por el suceso, hubiera continuado por esa línea durante un buen tiempo hasta que ocurriese una tragedia similar. 8 Nacho Varga siempre tuvo la intención de redimirse, pero fue atrapado por las circunstancias. A lo largo de Better Call Saul, Nacho Varga parece ser el personaje que, aunque inmerso en el mundo del crimen, busca salir de él. Desde su primera aparición, muestra cierto arrepentimiento por su implicación con los Salamanca, especialmente cuando se ve obligado a tomar decisiones que afectan a su padre. A lo largo de la serie, se nota que la moralidad de Nacho se va deteriorando a medida que se ve atrapado en la guerra entre Gus y los Salamanca. Sin embargo, la teoría sostiene que Nacho nunca perdió por completo el deseo de redención. A medida que la trama avanza, su situación se vuelve más desesperada. No solo está atrapado entre dos poderosos, sino que su relación con su padre le da aún más razones para intentar liberarse. En un intento final de recuperar algo de su humanidad y evitar que su padre siga sufriendo, se sacrifica, entregándose a Gus y, al mismo tiempo, revelando la verdad detrás de su lealtad y sus acciones. Aunque no pudo escapar de las consecuencias de su vida, su muerte simboliza un intento de redención que nunca se completó, atrapado por las circunstancias que él mismo ayudó a crear y confirmando su odio a los Salamanca, en especial a Héctor. Aunque me atrevo a afirmar que más que redimirse podría ser un arrepentimiento por querer todo el poder para él. Y bueno, hasta aquí llega este iceberg. Como idea futura me gustaría hacer un vídeo solo dedicado a Lalo, ya que es un personaje que nos da para más teorías. Hasta entonces, paca paca en mi caballo, adiós.